Bueno, vamos a la agenda rapidito, que todos tienen que ir a laburar o están haciendo sus cosas. La agenda de este día, martes 5 de diciembre, ya a poquitos días de la asunción, a 5 días de la asunción de Javier Milei como presidente de la nación, nada menos, esta nueva era política que se inaugura en la Argentina, realmente un cambio muy fuerte, muy radical. Si bien Javier Milei está en principio adaptando toda su propuesta, que era muy radicalizada. Hay un cambio muy fuerte porque es la primera vez que llega el gobierno en Argentina un libertario, a pesar de que tiene en su equipo a muchos referentes de Juntos por el Cambio y mucho peronismo también, diría Mauricio Macri, que parece que fue la queja que le transmitió en el día de ayer a, a Milei. Pero lo que yo quiero tomar como primer tema es la llegada de Luis Petri al Ministerio de Defensa. Es la noticia más relevante, si bien su nombre sonaba ya desde algunos días, eh, la decisión y cómo fue confirmada me llama poderosamente la atención. Luis Petri, ustedes saben, un radical que había perdido las elecciones internas con Cornejo en Mendoza, que fue sumado a la fórmula de Juntos por el Cambio por la propia Patricia Bullrich, que quería a alguien más joven y que perteneciera al radicalismo y que no tuviera tantos lazos con el radicalismo progresista, con el radicalismo alfonsinista, sino todo lo contrario. Mendoza es como una especie de bastión del radicalismo más conservador, como Córdoba es una especie de bastión del peronismo más conservador. En estas categorizaciones tan singulares que tiene la Argentina, ¿no? Peronismo que incluye a sectores conservadores y radicalismo que incluye a conservadores y progresistas también, o socialdemócratas, fronteras que son muy difusas. Veremos si Milei construye una fuerza que tenga un poquito más de claridad ideológica. En principio parecía que sí, que se venía un gobierno de ultraderecha muy radicalizado, veremos, no lo sabemos todavía, pero el gabinete está conformado por una serie de nombres que revelan el acuerdo que estableció con Patricia Bullrich. De hecho, ayer es muy singular el comunicado que emite eh, la oficina del presidente electo, este ente que crearon para confirmar información en La Libertad Avanza, porque dice, la fórmula completa de Juntos por el Cambio ha quedado integrada al gobierno de La Libertad Avanza. Es realmente muy sorprendente cómo lo plantean, ¿no? La fórmula completa de Juntos por el Cambio ha quedado integrada al gobierno de La Libertad, como ha quedado sumada, ¿no? Esta idea de fusión que yo les contaba al principio, ¿no? Da la sensación de que un sector de Juntos por el Cambio se fusiona, adhiere a La Libertad Avanza, ¿no? Que esto ya está completado. No con el aval de Mauricio Macri, en realidad, más que aval de Mauricio Macri, porque son decisiones que Milei toma, en realidad muchas instancias de Nicolás Pose o Guillermo Franco, que son los hombres fuertes del nuevo gabinete, jefe de gabinete y ministro de gobierno, ministro, perdón, de Interior, gobierno, sí, lo mismo, eh, porque en principio Mauricio Macri quería basar el acuerdo con Milei en la articulación con el Congreso, proponía a Cristian Ritondo como jefe de la Cámara de Diputados, finalmente Milei desoye esa posibilidad, no lo acepta, finalmente va a ser Martín Menem, el sobrino de Carlos, el hijo de Eduardo, quien va a presidir la Cámara de Diputados por La Libertad Avanza. Quedaron atrás Cristian Ritondo, el preferido de Macri, y Florencio Randazzo, la propuesta que le hacían algunos sectores para cerrar filas con el peronismo. Tejido que está en marcha, ¿no? Uno dirá, che, pero ¿cómo el peronismo va a terminar? Y hay mucho peronista ahí ya en ese gabinete, no lo va a hacer en forma explícita, hay que ver cómo el peronismo se recompone y, y cómo se transforma en oposición y qué tipo de oposición presenta. La pregunta es qué hará la UCR también. Yo creo que viene una disgregación enorme de la política, creo que va a haber muchos bloques en el peronismo,
muchos, y esto va a complicar un poco la negociación. Hay quien dice, mientras más división, divide y reinarás. No es tan fácil, porque divide y reinarás si vos tenés la mayoría. Si vos sos uno de los pequeños fragmentos en los que está dividido el Congreso, se hace todo bastante complicado. Yo creo que hay una lectura de lo que puede pasar en el Congreso media simplificada, ¿no? Esto de pensar que, no sé, ahora metes una ley ómnibus y te aprueban todo lo que querés. Yo creo que es muy probable que el Congreso le apruebe alguna ley de emergencia, le apruebe la ley de ministerios, pero de ahí a que el Congreso aparezca firmando cualquier cosa, me parece rarísimo que eso ocurra. Yo creo que no va a ocurrir. Pero bueno, primer dato es que Luis Petri confirmado en defensa, que la fórmula de Juntos por el Cambio, que quedó tercera, queda integrada. Les digo que es prácticamente lo que pasó con los votos, porque los votos de Juntos por el Cambio fueron casi trasladados directamente a la fórmula de Milei. De alguna manera, ese sector quería Milei de gobierno y quería, de alguna manera, Milei hacer una señal que hizo claramente con los votantes de Juntos por el Cambio. Hay una masa crítica del 50 y pico por ciento de los votos que se siente representada con Javier Milei. Veremos ahora a partir de la gestión. Pero esto tiene costos internos, como les decía, tiene el tironeo con Mauricio Macri y también el tironeo y el desafío a Victoria Villarroel, porque finalmente la vicepresidenta se presentaba en todos lados como la especialista en seguridad y en defensa del gobierno. Y se queda sin seguridad y sin defensa. Y bueno, ayer alguien me decía, quizás termina acotada a un rol prácticamente formal, porque el vicepresidente la verdad que no tiene mucho peso ejecutivo y en definitiva es quien organiza las sesiones. No es poco, porque también hay que negociar en el Congreso y en el Senado también es minoría La Libertad Avanza. Vaya a estar ahí como presidente el senador por Formosa, Francisco Poltroni, que es rematador de Hacienda, un hombre que se enfrentó a Infran, pero también con nula experiencia en estas lides, así que la discusión va a estar compleja también en el Senado. Le pasó también a Scioli, ¿se acuerdan cuando fue el vice de Kirchner? Le pasó también a Cobo cuando fue el vice de Cristina. No digamos que le pasó a Cristina, porque Cristina tenía más peso que Alberto, sirvió en ese caso para afectar muchísimo la gestión, esta pelea permanente que tuvieron y tienen, ¿no? Porque ahora Alberto en las entrevistas que está dando la critica mucho, pero complicó mucho la gestión, la pelea interna. Villarruel bajo perfil por ahora, tratando de hacer la transición. Es muy compleja la transición en el Congreso. Yo no sé, por ejemplo, en diputados, cómo van a hacer para repartir cómo van a repartir las comisiones que son fundamentales, la comisión de presupuesto, la comisión de constitucionales, comisiones que son básicas para aprobar normas y leyes. Hay una fantasía ahí. Diana Mondino dice, si no nos aprueba la ley, vamos a gobernar por decreto. También me parece algo muy singular.